informe desde planeta Tierra. Creación de nivel 7 completada con éxito. Gracias, Micael. Vuelve a casa. Esperamos. En la actualidad, muchos cristianos sinceros creen que el domingo es el día que el Señor dispuso en su palabra como un día consagrado a Él, como un día de reposo, desconociendo que el verdadero día que el Señor estipuló y aparece en la Biblia, el Señor lo estableció para que el ser humano mantuviera una relación estrecha con su Creador, fue el sábado. Claro, si fue el sábado, pero actualmente muchos creen que es el domingo, ¿de qué manera se cambió? ¿Cuándo se cambió? ¿Por qué se cambió? Hay personas que dicen, bueno, realmente el día de domingo es el día de los cristianos y el día de sábado es el día que Dios le dio a los judíos. Curiosamente, si vemos en la palabra de Dios, cuando Dios instituye el sábado y se lo da a Adán y a Eva, no existía el pueblo judío. Adán y Eva no eran judíos, eran simplemente los representantes de todos los seres humanos, de todas las naciones, tribus y lenguas que después vendrían. Podemos leer en la Biblia, os invito a que busquéis, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, donde dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo además Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante porque el texto lo que nos está transmitiendo, que Dios cuando concede el sábado, cuando lo da como un día especial, lo santifica como recordativo de la creación. Así que la creación es para todos los seres humanos, no es ni siquiera para un pueblo determinado, no es para los judíos. La creación es el acto más extraordinario que ha hecho Dios por nosotros, los seres humanos. Es curioso porque cuando miramos, cuando analizamos en las Escrituras, el sábado es el único día que tiene nombre. Si vemos los otros días, están muchas veces en relación al sábado. Por ejemplo, el viernes, no aparece el nombre viernes en la Biblia, pero sí aparece el día de preparación para el día de reposo, para el sábado. El domingo, por ejemplo, que tampoco aparece el nombre domingo en la Biblia, aparece como el primer día de la semana, o sea, está en relación con el séptimo día, con el sábado, con el Shabbat, que es el único que tiene nombre. Los descendientes de Adán y Eva guardaron también el sábado. La historia bíblica recoge que el propio Abraham, que tampoco era judío, personas que creen, no, Abraham ya era judío, no, Abraham era descendiente de Adán y Eva. La Biblia recoge en Génesis capítulo 26, versículo 5, que cuando Abraham escuchó la voz, guardó los preceptos del Señor, guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y no solamente Abraham, sus descendientes, después Isaac, Jacob y los patriarcas, los 12 patriarcas hijos de Jacob también. ¿Hasta cuándo guardarían el sábado? Pues hasta que entraron en Egipto. Allí en Egipto estuvieron muchos años. Al principio estuvieron, digamos, en condiciones diferentes, como invitados, pero poco a poco esa situación cambió y llegaron a ser esclavos allí en Egipto. Claro, un esclavo ya no puede decirle a su señor, bueno, yo ahora guardo el sábado porque este es mi día de reposo. Los esclavos no podían decidir. Lo curioso es que cuando salen de allí, de Egipto, Dios tiene que volverle a dar sus mandamientos. Mirad cómo recoge el texto. Cuando vamos a Éxodo 20, en Éxodo 20 aparece la ley de Dios, que Dios se la da a Moisés para que el pueblo la tenga. Cuando llegamos al versículo que habla acerca del sábado, en la ley de Dios es el cuarto mandamiento, mirad cómo comienza. Allí Éxodo 28 dice, acuérdate, recuérdate
del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que vive dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. A partir de entonces, el pueblo de Dios, ahí sí es el pueblo, cuando salen de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Dios le da sus leyes, sí es el pueblo judío, guardó el sábado. Bueno, de hecho, Jesús mismo guardó el sábado. Los discípulos de Jesús guardaron el sábado e incluso la iglesia primitiva guardó el sábado. Si examinamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar ningún versículo en el que Dios muestre que ha cambiado el día de reposo de sábado para domingo. No hay ningún texto. Podemos leer de un lado a otro de la Biblia donde no aparece ni un texto donde se hable que Dios ha santificado el domingo. En cambio, es interesante porque la palabra de Dios sí recoge un texto, el texto de Mateo 12, 8, que dice: el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Interesante, ¿verdad? Porque si Dios hubiera hecho el cambio, en su palabra podría aparecer, ¿verdad?, el Hijo de Dios es Señor del domingo. Pero no lo dice. Del único día que la Biblia presenta que Dios es el Señor, es el sábado. Es cierto que hay personas que dicen que el sábado fue sustituido por el domingo porque Jesús resucitó en domingo. Pero es curioso, fijaros, el evangelista Lucas recoge ese momento, el momento en que Jesús muere, y después el momento en que, conforme a la costumbre, pues van las mujeres allí a preparar el cuerpo de Jesús para el sepulcro. La historia o el relato lo encontramos en Lucas 23, versículo 56. Dice allí: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Muy interesante, ¿verdad? Porque Lucas no escribe su evangelio, no lo escribe el mismo día en que Jesús murió. Lo escribió muchos años después, décadas después. Así que si Lucas lo escribió décadas después, y como algunos dicen, no, porque después que murió Jesús se cambió el sábado por el día en que resucitó Jesús, Lucas, ¿verdad?, al escribir su evangelio, podría haber hecho hincapié en ese cambio. Podría haber dicho, bueno, las mujeres guardaron el día de reposo como era la costumbre en aquella época, pero no lo dice, no lo hace, y esto nos sirve como un indicativo de que no se había producido cambio alguno. O sea, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, que en su mayoría eran judíos, siguieron guardando el sábado porque no se produjo el cambio. Los propios discípulos de Jesús, todos eran cristianos, era el cambio de judaísmo al cristianismo, pero todos siguieron guardando el sábado. Si hubiera habido algún cambio, ese asunto hubiese sido tan importante para ellos que lo hubieran mencionado en alguno de los evangelios o en el libro de Hechos, o incluso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que escribe muchísimos consejos sobre, a veces para mediar en los conflictos que había entre judíos y gentiles, como la iglesia fue creciendo y se fueron incorporando
gentiles a esa iglesia. Originalmente el núcleo era cristiano, fue creciendo. El apóstol Pablo no menciona en ningún momento algún problema que hubiera respecto al día de reposo. Es cierto que sí declara o menciona otros problemas que existieron, otros conflictos que existieron entre los cristianos que venían del judaísmo y los cristianos recién convertidos del paganismo del mundo gentil. Menciona cosas como, por ejemplo, la circuncisión fue un punto problemático, o las ofrendas que se hacían, las comidas que se ofrecían a los ídolos, y otras costumbres también judías que fueron, digamos, asuntos de enfrentamiento para esos primeros cristianos. Un asunto tan importante como lo es el culto semanal nunca fue problema. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no se había hecho ningún cambio en cuanto al séptimo día, al día de sábado, o en relación con un cambio que se hubiese producido. No. De haberse producido alguna alteración del sábado al domingo, al primer día de la semana, podemos estar seguros de que la controversia habría sido tan conflictiva que hubiese aparecido en los escritos de alguno de los evangelistas o en el libro de los Hechos o en las epístolas de Pablo o las epístolas universales. Porque hubiese sido, digamos, posiblemente el conflicto más grande que hubiesen afrontado los cristianos que venían del mundo judío. Así que, si el cambio no tuvo lugar en las Escrituras, o por la influencia, digamos, de los discípulos, de los apóstoles, ¿cuándo y cómo se hizo? A fin de comprender esto, tenemos que analizar un poco la historia, conocer la historia, para ver qué nos cuenta de esto. Es cierto que Pablo profetizó sobre la apostasía. Mencionó que después de su partida, pues se trataría de introducir herejías dentro del cristianismo, y así fue. Aparecieron el gnosticismo, el arrianismo, el dualismo y muchas otras se trataron de introducir. De hecho, ya en los últimos escritos, por ejemplo, el apóstol Juan escribe y llama la atención sobre ciertas cosas que no estaban bien. Pero después del siglo I, sobre todo en el siglo II, III, algunas herejías trataron de dañar a esa iglesia, a esa joven iglesia. Hay otro aspecto también que es interesante que debemos tener en cuenta, y es que en un momento determinado los judíos constantemente estaban haciendo revueltas contra los romanos que los tenían sometidos, así que los cristianos, para evitar ser confundidos y castigados junto con los judíos, pues comenzaron a distanciarse. Dejaron de guardar el sábado, porque el sábado era posiblemente el identificativo más fácil, la señal más fácil para conocer si una persona era judía o no. Claro, los judíos, si detenían su trabajo en sábado, no trabajaban en el sábado, los negocios no abrían en sábado, no compraban, no vendían, pues era muy fácil saber quién era judío o no. Así que los cristianos que guardaban el sábado comienzan un poco a dejar de lado, a despreciar el sábado. Algunos cristianos. No es de extrañar, por eso, que algunos escritores posteriores al siglo I hablaran del día de domingo y hablaran del sábado con cierta connotación negativa. Por ejemplo, Justino Mártir, en su diálogo con Trifón en el siglo II, escribió que Dios les había impuesto exclusivamente a los judíos el sábado, como una señal que los marcase por sus infidelidades. Mirad, qué curioso, ¿verdad? El sábado con una connotación negativa. No todos los escritores posteriores hablaron así. Tenemos, por ejemplo, el caso de Atanasio, que fue obispo de Alejandría y vivió en el siglo IV. Atanasio nos cuenta
que ellos sostenían asambleas religiosas el sábado, no porque ellos estuviesen infectados con el judaísmo, sino para adorar a Jesús, el Señor del sábado. ¿Recordáis el texto que habla de que Jesús es el Señor del sábado? Bueno, en cierta medida, pues Atanasio lo reconoce aquí. Epifanio también dice lo mismo. Lo que es cierto es que ya para el siglo IV, esos cristianos que trataron un poco de alejarse del cristianismo por las persecuciones, lo real es que las persecuciones no lograron hacer retroceder al cristianismo. Al contrario, la iglesia siguió creciendo a pesar de que ya desde los años de Nerón estaban siendo perseguidos desde el siglo I. La iglesia creció extraordinariamente. Es en este siglo, en el siglo IV, cuando Constantino llega a ser emperador. Constantino, que es un notable estratega, al ver que el imperio se estaba dividiendo a causa de los problemas religiosos, pues decidió conceder libertad de culto y permitió que los soldados y la población que quisiera, se hiciera cristiana. Esto lo decretó en el año 313. Así que, fijaros, aquellas personas que quisieron se hicieron cristianos. Así que personas mal convertidas, aún paganos en su forma de visualizar las cosas de la religión, comenzaron a introducir dentro del cristianismo costumbres que eran ajenas al cristianismo. Por ejemplo, la adoración a las imágenes o el culto al sol. En la adoración o culto de los paganos había un homenaje especial para el sol. El día en que adoraban fue de hecho llamado eso el venerable Día del Sol. Esa adoración se llevaba a cabo en el primer día de la semana. Para hacer más fácil el cambio de estos paganos a la nueva religión, Constantino aceptó su día de culto, el domingo, en lugar del sábado de los cristianos, ese día que Jesús había observado, que sus discípulos, que la iglesia primitiva había observado. De hecho, el día 7 de marzo del año 321, decreta la ley del Deus Solis. El emperador Constantino decretó que el domingo, el venerable Día del Sol, fuera considerado como día de descanso para los jueces, la plebe y oficios, no así para los campesinos. Fijaros, el decreto decía: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable Día del Sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos. Más tarde, el Día del Sol fue nombrado, o digamos renombrado por la iglesia tradicional como el Día del Señor. Es cierto, porque alguien puede decir, bueno, pero en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Juan habla del Día del Señor. Sí, es cierto, aparece la expresión, pero no relacionada con el domingo, sino con el sábado. ¿Recordáis? Lo dije antes. Juan, igual que el resto de los apóstoles, era judío y guardaba el sábado. Si hubiera habido algún cambio, ya Juan en esa época lo hubiera mencionado. El Día del Señor, tal y como aparece en la Biblia, siempre se refiere al sábado. Recordemos que ya, digamos, antes del siglo IV, el camino hacia la apostasía se había ido preparando. Primero por esos creyentes que tenían sentimientos antijudíos en cierta manera, que los judíos a los que se les acusaba de haber dado muerte a Jesús, al Hijo de Dios. Así que en el siglo IV, entonces, Constantino decreta una ley civil que la podéis encontrar en cualquier enciclopedia, incluso en internet. Decreta esa ley. Aquellos cristianos
sintiendo que no debían seguir más de lo necesario los asuntos de los judíos, estuvieron dispuestos a alejarse del sábado, que era el día en que los judíos adoraban. Hay historiadores, tanto católicos como protestantes, que hablan de todo lo que pasó en el siglo IV. Podéis leerlos, queridos amigos. Después de que Constantino promulgase ese decreto sobre el cambio, la Iglesia tradicional lo que hizo fue reafirmar ese acto en los concilios que la Iglesia una y otra vez fue decretando. Concilios, por ejemplo, como el de Nicea en el año 325, convocado por el emperador Constantino. Allí en ese concilio se estableció el domingo de resurrección como fiesta oficial. O sea, el domingo, como había resucitado Jesús, pues ahora iba a ser una fiesta oficial. En el concilio de la Odisea, en el 364 después de Cristo, se estableció que los cristianos no deben judaizar y estar ociosos el día de sábado, sino que deben trabajar en ese día, deben honrar en una forma especial el día del Señor. Como cristianos, hasta donde esté a su alcance, no deben trabajar en ese día. Con todo, si se les encuentra judaizando, se les separará de Cristo. En el concilio de Calcedonia, en el año 451, en ese concilio se confirmó el canon del concilio anterior, del de la Odisea. Y cuando llegamos al siglo XVI, en 1566, en el concilio de Trento, se transfirió entonces el descanso al primer día de la semana. Y se recoge así de esta manera: complace a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día Shabbat se debe transferir al día del Señor, el domingo. ¿Recordáis? El día del Señor en la Biblia no es el domingo, es el sábado. Bueno, hay una declaración que nos puede ayudar a tener una mejor idea en cuanto a la sustitución de un día por otro. La encontramos en la Enciclopedia Católica, volumen 4, página 153. Dice: la Iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado, el séptimo día de la semana, al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiera al domingo como día para guardar santo, como el día del Señor. Con el transcurso de los siglos, el domingo se ha convertido en eso, en el día en que las personas creen que es el día instituido por Dios, el día que hay que guardar. Sin embargo, realmente no tiene ninguna connotación de adoración a Dios, porque la gente, las personas en el domingo poco hacen con relación a Dios, el mantener ese día como algo especial. Pero es que, como hemos visto, Dios en ningún momento en su palabra ha cambiado el día. Así que, ante esta situación en la que el día de sábado, el día instituido por Dios, se cambió por el domingo, un día instituido por los hombres, ¿qué debemos hacer? Te pregunto, querido amigo, ¿qué debemos hacer? Pienso que es fácil, ¿verdad? Tenemos que decidir a quién queremos obedecer. ¿Queremos obedecer a Dios o a los hombres? Está en nuestras manos. Hemos visto, Dios en su palabra no lo ha cambiado. Y si Dios en su palabra, ¿verdad?, que debería ser la regla de conducta, la norma de conducta de los cristianos, no la ha cambiado, y fueron los hombres posteriormente que lo hicieron, piensa, ¿qué debes hacer? ¿Obedecer lo que los hombres han puesto? ¿O quieres obedecer a Dios? En tus manos está. Que el Señor te ayude a tomar la decisión, una decisión sabia, que te ayude a ser coherente con los principios que están establecidos en la palabra de Dios, que te ayuden a ser coherente, además, con la voluntad del Señor, con la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga, querido amigo, para que tu decisión sea buena
sea una decisión con la que honres a Dios. Su día de reposo, el sábado, es un día especial. Recibimos bendiciones. En el primer texto que mencionábamos, en Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice que el Señor no solamente apartó el sábado, sino que lo bendijo. Puedes recibir la bendición del Señor cuando guardas también su santo día de reposo, el sábado. Que el Señor te bendiga. Durante milenios, los hombres adoraban a las fuerzas de la naturaleza. El sol, la luna, la tierra y las estrellas eran sus dioses. Y de pronto, en contra de toda cultura humana, llegó la mayor revolución religiosa. Génesis 1 y 2. Los astros no son dioses, son cuerpos celestes, nada más. Tampoco la montaña, ni el mar, ni la tierra son dioses. Son solo el entorno natural. Hay una mente superior, un creador de todo, un diseñador genético sabio y bueno. Creó al hombre, le dio el pensamiento, la emoción y el amor. Para que nunca olvidase a su creador, le dio el día 7. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Y en el día santo el hombre celebró la vida, recordando a su creador. Los siglos pasaron como pasa el agua de un río, y los hombres olvidaron. Así el creador les recordó: acuérdate del sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Celebra la creación. Pero ellos olvidaron. Tú puedes parar el ajetreo de la vida y tomarte un día sabático para generar gratitud y felicidad. Hoy, el estrés y el materialismo nos llevan a olvidar al Creador. Por eso, para no olvidarlo, acuérdate del día 7. Celebra la vida.